derechos no se mendigan, se reclaman. Gracias por estar una vez más en nuestro programa Al Derecho. Hoy tenemos un invitado que realmente honra el título de este programa, honra a quienes lo hacemos, honra en general, yo diría que a los abogados litigantes de Cali. Nos acompaña Alejandro Arenas Arcila, egresado de Derecho de la Universidad Libre en el año 1991, hoy miembro del Consejo Superior de esa universidad aquí en Cali, funcionario de la rama judicial por 11 años. O sea, un hombre que sabe, que conoce el monstruo porque estuvo adentro, y luego un exitoso litigante en las áreas de derecho civil, de familia. Fue nuestro presidente en la Colegiatura de Abogados Litigantes y hoy rige los destinos de una pujante agremiación que está dando mucho de qué hablar en el occidente colombiano, COASUR. Alejandro, con los buenos días para los televidentes de Al Derecho, ¿por qué esa pasión tuya por la cuestión gremial? Cuando algunos estamos más bien, que estuvimos allí, acusamos síntomas de fatiga. Buenos días, Mario, por invitarme a tu programa Al Derecho. Mi pasión por la abogacía viene desde que fui empleado, tuve el honor de ser empleado de la rama judicial en el área civil y de familia, 11 años, como lo acabas de manifestar, y ya decidí tomar el camino del ejercicio de la profesión. Ya son a lo largo de 26 años, donde he tratado de ejercer pues esta digna profesión con ética, con responsabilidad y con mucho amor por ese valor social que tiene la profesión del abogado en Cali y en Colombia. Metámonos en materia, vamos de una vez, como se dice, a la parte profunda de la piscina, metámonos. En muchos países, los abogados son disciplinados cuando se les acusa de un error, porque no siempre hay culpa o responsabilidad, son juzgados por sus pares. Los médicos tienen el Tribunal de Ética Médica, los arquitectos en cosas disciplinarias tienen la Sociedad Colombiana de Arquitectura. Los abogados no, a nosotros nos juzgan unos profesionales de la rama judicial, muchos de los cuales jamás han litigado. ¿Cuál es su posición frente a esta situación y cuál sería la salida para que los abogados litigantes tuviéramos un escenario de justicia o de jurisdicción disciplinaria más justo? Habría que remontarnos un poco a la historia nuestra del ejercicio de la profesión. Tú sabes que a nosotros nos sigue regulando el decreto 176 de 1971, que, digamos, encaminó el ejercicio de la profesión. Realmente este decreto avisoraba que nuestra profesión iba, digamos, a ejercerse de manera digna, de manera organizada, regulada, pero realmente los gobiernos que precedieron a ese decreto de ley no tuvieron la voluntad política, Mario, de implementar la ley, porque allí se hablaba de los colegios de abogados, allí se hablaba de el vínculo de los abogados y de las universidades con ese quehacer diario del abogado en la permanente formación que debe tener, no solo en la parte del conocimiento jurídico, sino en la ética profesional. Máxime si se tiene en cuenta que el abogado es el intermediario entre el ciudadano y la administración de justicia. Ese valor lo tiene en todos los países del mundo donde se ejerce la abogacía de manera colegiada. A raíz de una visita a Colombia de Abogados Sin Fronteras de Francia antes del año 2004, es que realmente en Cali, y quien les habla vino a conocer de la colegiación obligatoria. Y es así como decidimos cofundar la Colegiatura de Abogados Litigantes de Cali y comenzar a informar, a instruir, a educarnos en lo que es la colegiación en Europa, lo que se llama, Mario, la barra de abogados en Estados Unidos de Norteamérica y en Canadá, lo que son los colegios de abogados en Latinoamérica.
Tú conoces cómo, por ejemplo, de los colegios más antiguos de Latinoamérica está el Colegio de Abogados de Lima, casi desde el siglo de la conquista, Mario. Sí, sí, sí. Entonces, en eso Colombia ha estado muy quedado. Ya concretándome a la pregunta que me haces, pues obviamente en Latinoamérica esos colegios que ya están institucionalizados, que tienen el reconocimiento del Estado, esos colegios gozan de la autonomía e independencia y, como lo decías, son precisamente, es regulada la profesión, es investigada el ejercicio de cada uno de sus pares y disciplinada por sus propios pares. Situación que en Colombia, como usted lo manifiesta, desde el año 91, desde antes del año 91, obviamente, con la Constitución de 1886 y posterior a la Constitución del 91 con el Consejo Superior de la Judicatura, pues realmente hemos estado siendo disciplinados por un órgano externo, ajeno, por unos magistrados que pueda que sí o no hayan litigado o saber lo que es el ejercicio de la profesión ante los juzgados y tribunales. Entonces, todos estos años, desde el 2004, Mario, hemos tratado de consolidar un movimiento nacional gremial en esa pretensión de que el Estado nos reconozca esa dignidad al ejercicio de la profesión a través de nuestras propias organizaciones de abogados, con una estructura nacional, con una estructura en sus seccionales, con los distritos judiciales. Pero, Alejandro, estuvimos cerca de eso. Yo recuerdo, tal vez hace unos 6 años, que se reformó la judicatura, iba a haber unas elecciones. ¿Qué pasó con eso? Parece que hubo un momento en que se iban a conformar esos colegios. Sí, en ese propósito, la colegiatura de abogados litigantes, para la época en que yo la presidía, Mario, me di a la tarea de hacer contacto a nivel de Bogotá. Este es un país centralista donde realmente las decisiones del poder, las decisiones en el Congreso se toman en Bogotá. Contactamos colegios de abogados de Bogotá como Conalbos, el Colegio Nacional de Abogados, y logramos en el segundo periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez, con su ministro de Justicia Carlos Holguín Sardi, un vallecaucano. Para eso época el viceministro era Guillermo Francisco Reyes González, y logramos esa acogida, hay que reconocerlo. Yo le agradezco al doctor Holguín, nos atendió bien y nos hizo el puente, y logramos, Mario, que saliera el proyecto de ley 0015 Cámara 2008, que salió de un trabajo que se realizó entre los colegios de abogados del país para la época y el Ministerio de Justicia. Tanto fue así, Mario, que Guillermo Francisco Reyes, cuando sale del ministerio en su calidad de viceministro, se lo entrega a este señor de Medellín, a Valencia Cosio. Estoy haciendo, rememorando la historia. Se lo entrega para que lo radique en el Congreso como Ministerio de Justicia. Mario, le tocó a un ponente en la Cámara, que es Nicolás Uribe Rueda. Tengo tanta memoria porque yo fui partícipe de ese proceso. Hoy Nicolás Uribe Rueda es presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y entonces me tocó que ir al Congreso. Yo creo que fui el único abogado, Mario, como un Quijote, pues tú sabes, nosotros desde provincia, con escasez de recursos, sin conocer a nadie en Bogotá, y fui el único que fui a la plenaria de la Cámara a hablar con algunos representantes, porque era Cámara, y realmente no conocían lo que es una colegiatura. Desafortunadamente este proyecto terminó con ponencia desfavorable porque me lo señalaba el ponente Nicolás Uribe Rueda, que sencillamente se violaba el derecho a la libre asociación establecida pues en la Constitución. El argumento de... La verdad que no fue de buen agrado, bueno, pues. Sí. Bueno, pero hoy no tenemos colegiatura obligatoria y sí tenemos una situación que yo personalmente se la quiero compartir como litigante, no en modo queja, sino en modo de afrontar una realidad. Yo he sido disciplinado por ahí unas 12 veces, si no más, 12, 14 veces. He tenido que tramitar quejas allá en mis más de 2.000 pleitos que puedo estar acercándome a eso.
y he sido interrogado, tuve una suspensión de 2 meses una vez por una situación que yo sigo considerando injusta, pero había un respeto de los magistrados de la judicatura, me refiero a la doctora Carlina, el doctor Marmolejo. Lo que estamos viviendo hoy en Cali es algo diferente y yo se lo quiero expresar. Hay unos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura en Cali donde uno tiene la impresión de que uno entra como bajo sospecha. Es decir, de entrada se está asumiendo que el litigante es una persona como de mala fe, desconociendo a veces las quejas de los clientes que evaden los honorarios, los clientes que no entienden las demoras implícitas en la congestión de la rama judicial. ¿Usted comparte esa opinión de que en este momento hay como una especie de actitud hostil en el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle contra los litigantes? ¿Lo ha percibido usted? Mario, yo no diría que solo en Cali, en todo el país, porque realmente el escenario del ejercicio de la profesión es un escenario de obstáculos de parte de todos los actores públicos, desde la rama ejecutiva. Ya se sabe cómo desde la rama ejecutiva hay la prohibición en algunas entidades del Estado para que los ciudadanos acudan a los abogados en la defensa o representación de sus derechos. Eso es manifiesto. Incluso existen avisos públicos en una clara violación a nuestro derecho al trabajo, en una clara violación, Mario, a derechos o tratado de Naciones Unidas como el Tratado de La Habana de 1990, que habla sobre las funciones básicas de los abogados. Es que no hemos entendido que es la única profesión. Obviamente que las demás profesiones son excelentes y tienen un comportamiento muy positivo hacia la sociedad, pero eso de representar los derechos ciudadanos, Mario, está en un tratado de Naciones Unidas que el gobierno colombiano nunca se ha dignado respetar frente a nuestro ejercicio profesional. Sí. Entonces, sí soy también víctima de eso que tú estás manifestando, de ese sesgo, de ese preconcepto de los magistrados, de los que nos investigan, de desdibujar nuestro ejercicio profesional, de anticiparse a un juicio desde ya y tomar decisiones totalmente sesgadas. Sí, sí. Entonces, sí conozco que no solo tú has sido objeto de persecución, ya como líder gremial natural de la abogacía caleña, en concurso con otros colegios. Aquí no se trata de manejar una exclusividad, hay que respetar a las demás organizaciones, pero sí existe un maltrato de los magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura, de algunos. Y vaya mi respeto hacia esos magistrados, porque si algo nos ha caracterizado, Mario, es el argumento, la crítica constructiva, en el entendido de que los abogados tenemos el derecho a opinar sobre el sistema de justicia. Y máxime, por quienes estamos siendo juzgados. No podemos desconocer que hay niveles altos de violación de la ética profesional. Pero eso no es responsabilidad de los abogados, ni podrá nunca decirse eso, porque aquí la gran responsabilidad ha sido del Estado, de los poderes públicos, que no ha reconocido esta profesión y no ha permitido que nos agremiemos, que nos organicemos, que organicemos el gremio como sí lo tienen organizadas otras profesiones. Y de otra parte, las universidades, Mario. Las facultades de Derecho. Por favor. Hay mediocridad en la facultad de Derecho. Obviamente, porque para ellos ha primado, y yo se los he dicho, Mario, yo me he reunido con las facultades de Derecho, con ACOFADE. He hecho una buena relación con ellas. Les he dicho, es que aquí ustedes se dedicaron fue a volver la profesión un negocio, y eso se ve en el número de abogados que hay en el país, Mario. En el 2011, un informe que pasó Miguel Ángel Aragüez Estragués del Consejo General de la Abogacía Española. Ahora hablamos de ese informe. En el 2011 existían más o menos 243.000 abogados. No, ya pasamos de los 300.000, yo tengo el dato. Sí. Perfecto, entonces realmente, y ojo, hay una resistencia de la judicatura y de la sala disciplinaria, de algunos magistrados,
quienes merecen el mayor respeto y han recibido de mí de una manera contestataria, porque no creen que estemos legitimados para generar nuestras propias organizaciones o colegios y que tengamos la capacidad de vigilar un ejercicio de la profesión con ética e idoneidad. Y eso no es cierto, porque entonces, ¿por qué en los demás países del mundo ese es el modelo que ha dado resultado? Claro. Y ese es el modelo, Mario, que realmente le garantiza al ciudadano, que es el depositario de nuestros servicios, le garantiza la idoneidad, la ética, le garantiza la seguridad jurídica. Yo quiero compartir eso. Digamos, voy a hacer una pequeña reminiscencia, abandonando mi papel de entrevistador. Yo era hijo de un empleado de Carvajal y yo logro luego una superación y una satisfacción, una realización, básicamente por mi tarjeta profesional de abogado. Yo la respeto. Observo cómo se usa el poder disciplinario a veces para intimidarnos, para intimidarlo a uno. Pero digamos, yo también me molesto cuando veo el dolo ya en algunos colegas. Y yo digo, si esto fuera algo que manejáramos los abogados, yo me preocuparía para que mi colegio de abogados sancionara a este colega. Pero muchas veces en la judicatura, hablando coloquialmente, se la montan al abogado decente, al que le da la cara, al que va al interrogatorio, y dejan pasar cosas gravísimas de colegas. Nadie más interesado en depurar la abogacía que los propios abogados. Es lo que yo quiero, que es lo que resume lo que estás diciendo. Es que obsérvese cómo el artículo 26 de la Constitución Política, y lo vemos en los medios de comunicación, Mario, vemos incluso una propaganda, una publicidad muy seria de los ingenieros, de los arquitectos, de los contadores. Y la pregunta es, ¿por qué los abogados hemos sido la excepción? Yo sí la conozco, Mario. Realmente nosotros somos un contrapoder. Somos un contrapoder a la arbitrariedad, no solo del sector judicial, Mario, eso lo tenemos que entender como abogados. Aquí la colegiatura no ha llegado a configurarse, estamos a portas, si nosotros tenemos voluntad como gremio. Si no la tenemos, vamos a seguir en esta informalidad que no es la mejor para ejercer la profesión. Pero Mario, somos un contrapoder y ese es un principio no solo que lo asuma yo porque me lo estoy inventando, es un principio universal del ejercicio de la profesión. Somos un contrapoder frente al Poder Judicial. No, mire, no recuerdo ahora el nombre, pero una muchacha recién egresada de una facultad de Derecho del Atlántico demandó la colocación de la placa esa enorme que se puso el presidente Duque porque iba contra una norma que decía que en vida no se pueden poner nombres en los, y Duque se puso pues una placa, el tamaño de las letras es mayor que el tamaño de él, en fin, allí en el túnel de la línea, y ella logró una sentencia que ordena eso, es decir, es un contrapoder y eso molesta, que el abogado conozca la ley y la haga aplicar. Yo que litigo es contra los bancos, cómo molesta que uno coja las normas, por ejemplo, de insolvencia o de protección del débil económico y encuentre jueces que apliquen esa ley, esa legislación y ese mandato constitucional. Entonces molesta, talla, porque a veces queremos el enunciado teórico del derecho y no la praxis del derecho vivo. Hablemos del tema de la seguridad social de los abogados. ¿No? Hay en Cali colegas que están pasando una situación muy difícil que arranca, doctor Alejandro, desde las tragedias del Palacio de Justicia que han sido innumerables, que han hecho difícil el litigio con el tema de la lentitud, 4, 6, 8, 10 años para poder obtener una compensación en los negocios que se llevan a cuota litis o prima de éxito, en fin. Y al final de la vida pues nos encontramos colegas que ahí hay una mezcla, porque de una parte debe haber una cierta disciplina personal de ahorro y de previsión hacia allá, pero donde no existen para los abogados independientes ningún tipo de seguridad social. En esos proyectos de colegiatura obligatoria, digamos, a cargo de los abogados, ¿qué papel o dónde ubica usted este tema de la seguridad social de los colegas, de los abogados? Es fundamental, Mario. En 16 años que llevo yo hablemos, se usa no mucho luchar contra la profesión, la lucha,
no digas la lucha porque estás, ya tú interpretarás eso, tú que has vivido cosas y nos has compartido las dificultades y tus logros profesionales, pero realmente si algo he recabado yo en el gremio es la necesidad de autorregularnos, de autoeducarnos en el sistema de seguridad social. ¿Por qué tenemos que esperar que el Estado, perdóneme coloquialmente, nos tire el paracaídas? Eso no va a ser, porque algunos abogados creen que el hecho de que seamos abogados intermediemos, seamos el puente entre la sociedad y la administración de justicia, podamos abrogarnos el derecho de que el Estado nos tenga que dar la seguridad social. Eso no va a pasar, porque nuestra profesión es una profesión liberal, es una profesión independiente y por lo tanto tenemos la capacidad, lo digo, tenemos la capacidad de pagarnos la seguridad social. Vale. ¿Qué nos ha faltado, Mario? Y por eso en nuestras organizaciones gremiales existe, por ejemplo, en COASUR, la cual presido actualmente, vamos a estudiar, vamos a concientizarnos de la necesidad de cotizar a la seguridad social. Vale. Lamentable es ver cómo colegas que llegan a su edad de retiro sin pensión padecen enfermedades, Mario, y no hay ni con qué enterrarlos. Vale, grave. Entonces es gravísimo, pero solo sí. a nivel de Cali, a nivel nacional. Bueno, nos quedan unos minutos para vamos a tener que hacer un segundo programa. Y nos quedan unos pocos minutos para este primero. Y yo le quisiera pedir, vamos a suponer que en este momento hay 1 o 5 o 10 o 20 colegas viendo este programa que han llegado, que han tenido la paciencia de llegar hasta los minutos finales. Usted como líder, ¿qué espera de los abogados caleños? Hábleles. Yo necesito en este momento, incluso de este servidor y de los centenares de colegas, la gran mayoría con los que tenemos relaciones fraternas, de amistad, yo no reconozco en ningún colega de Cali un enemigo, en ninguno, absolutamente ninguno. Y ni contrapartes que hemos litigado fuerte, ni liquidadores que a veces son demasiado codiciosos. Yo no reconozco enemigos dentro de los colegas de Cali. Alejandro, ¿qué les pide usted a estos colegas en esta coyuntura en que estamos de cara a los retos que tiene usted en COASUR? Mario, no podemos y tenemos que hacer una campaña. En Colombia se ha maltratado el tema de ser abogado, que es advocatus. ¿Me corriges? Abogar. Aquí se ha metido en una misma bolsa, hablando en términos un tanto coloquiales, al funcionario público de la administración pública, valga la redundancia, a los jueces y demás funcionarios públicos, y se les cataloga como abogados, y eso es un grave error, Mario. Pero ese error deviene desde la universidad, cuando es la universidad el que da el título de abogado, cuando en las otras jurisdicciones donde existe la colegiación a nivel internacional, lo que da la universidad es una licenciatura en Derecho. Y quien va a ejercer la abogacía ante tribunales tiene que inscribirse en un colegio. Claro. Cosa distinta es el que ejerce. Entonces, ¿qué pasa? Aquí todo mundo es abogado mientras no se le demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el llamado a mis colegas de Cali? Como algo concreto. A que nos identifiquemos como abogados litigantes, como defensores de la ciudadanía, veedores de la ciudadanía ante la administración de justicia, y no nos dejemos y que exijamos ese respeto de las autoridades públicas en esa condición. ¿Y cómo lo logramos? Concentrándonos en los colegios de abogados, agremiándonos, siendo lo que tú decías, no mirándonos como enemigos, sino mirándonos como unos aliados en un propósito loable de generar una mejor imagen profesional, de un perfil del abogado con un carácter mucho más social. No es el abogado que se mira simplemente en el cobro de un horario frente al cliente, sino que mira de una manera integral a ese ciudadano. Esa es la perspectiva que tenemos que mirar para que el ciudadano también tenga otra perspectiva, otro observador de lo que es el abogado.
En eso tenemos que hacer un trabajo, Mario, y creo que, bueno, definitivamente tenemos todos que preocuparnos por un proyecto de ley que está en tránsito en el Congreso de la República, que desafortunadamente observo que no somos muy dados a leer los textos importantes. En este mar de la información tenemos que ser muy selectivos en lo que leemos, porque si no leemos las cosas que atañen a la profesión, pues entonces sencillamente van a aprobarnos un proyecto de ley allá que en sí el que está en curso en el Congreso lo veo en términos generales con lo que hemos querido nosotros, pero hay unos puntos importantes que nos restan autonomía como en las demás jurisdicciones internacionales. Ese es mi llamado. Perfecto. Vamos, ustedes están viendo en este momento en pantalla el teléfono de Coasur, su celular, para los colegas que no estén agremiados y se motiven, se muevan ante este llamado que nos hace nuestro líder Alejandro Arenas y se afilien. Igualmente el correo electrónico de Coasur, el correo, el email, para que llamen, se vinculen. ¿En este momento tiene algún valor la afiliación? No, Mario. La inscripción es gratuita. Tenemos una cuota de sostenimiento del colegio de 32.000 pesos. Mensuales. Razonables. Tenemos una cuenta corporativa a nombre de Coasur con toda la seriedad. Uno en esto, Mario, le apuesta a su liderazgo. Perfecto. A su liderazgo, al interés simplemente de sacar una profesión adelante, pero con todos, con todo el gremio. Me uno a ese llamado como expresidente del Colegio de Abogados del Valle en un pasado ya prehistórico. Los invito a que nos renovemos. Yo personalmente a veces caigo también en el escepticismo, me distancio, pero últimamente... y es la razón por la que estamos hoy aquí. He visto en Alejandro Arenas un liderazgo renovado, admirable por su persistencia en querer llevar la abogacía a un nivel superior que se necesita, y debemos ser gratos quienes hemos recibido golpes y ataques y todo, pero que también hemos vivido, en mi caso, de una manera, digamos, decente. Yo pude educar a 2 hijas y me he dado algunos buenos gustos de la vida por mi trabajo honesto, integral, en defensa de los deudores en dificultades y de los pensionados. Pero el punto central es que tenemos que ser nosotros supervigilados por nosotros, y allí el liderazgo de Alejandro es fundamental. Vamos en un segundo programa a hablar un poquito más de un informe que él mencionó ahora, de Miguel Ángel Aragüez Estragués, el presidente del Colegio de Abogados de Zaragoza, quien en el año 2011 recomienda que en Colombia se establezca la colegiatura de abogados litigantes como órgano rector de los abogados, tal y como existe en España. Y vamos a hablar también del Alejandro Arenas conciliador en insolvencia, que es una nueva faceta tal vez de los últimos 5 años de Alejandro, donde ya empieza también a ser reconocido en el mundo del derecho financiero, del derecho de los usuarios financieros, como una persona con gran performance. Y vamos a hablar también del tema entre presencialidad y virtualidad, en que ahora nos estamos debatiendo. Eso será en un segundo programa de Al Derecho con Alejandro Arenas. Muchas gracias, Alejandro. Hacemos un corte y vamos a la grabación del segundo programa. Gracias por haber estado en este programa de Al Derecho. Porque los derechos no se mendigan, se reclaman.